Buenos días, vamos a iniciar con esta eh, eh, tema de lo que constata de la Escuela de Frankfurt, retomando las ideas principales de Nietzsche, que me gustaría que ustedes lo tomaran en consideración, que es el nihilismo, que hagan una propuesta a partir de las ideas de la Escuela de Frankfurt contra estas ideas de Nietzsche, y vamos a repasarlo un poquito. Las actividades pues ustedes me las van a elaborar, ya viene en lo que es la planeación. El nihilismo. ¿En qué consiste el nihilismo? Quiero que ustedes se pregunten eso. Los temas relacionados que quiero que ustedes investiguen pues va a ser en China o Japón. ¿Sí? Bien, ¿en qué sentido negativo se designa el largo y penoso proceso de la decadencia de la cultura occidental, con inicio con Sócrates y continuó con Platón? Bueno, Sócrates es el origen, es el inicio, es el punto desde donde Nietzsche observa que la vida ahora ha adoptado el puesto de servidumbre de la razón, que la vida ahora ha adoptado el puesto que se ha invertido en el sentido originario, y que Nietzsche rastrea ese firme vínculo de Apolo y Donicio, pues la vida se va perdiendo mediante la máxima del olvido del cuerpo y de todas sus sensaciones. En el Fedón podemos escuchar a Sócrates decir lo siguiente: lo propio y peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres, es desprender su alma del comercio, del cuerpo. Esta sentencia marca el camino que la filosofía habrá de seguir, por lo menos desde Sócrates hasta Sócrates. Bien, entonces la base de esta obra en el nacimiento de la tragedia, que estamos hablando del nihilismo, es una cuestión de primer rango, lo que implica que todo lo demás puede ser subordinado a esta. La primacía del problema proviene de una de las características del misterio implícito en la esencia del teatro griego. Ajá, la relación entre el cuerpo y el dolor. Esta relación muestra que la abundancia del dolor pues ya no es soportada por el filósofo griego, y si es permitido lanzar una tesis, pues Sócrates ya no soportó el ardor corporal que provoca el dolor. Sócrates es evidentemente la antítesis del dolor, lo anterior se apoya en lo mismo. Nietzsche menciona que la obra antes citada pues es una cuestión fundamental en la relación del griego con el dolor, es decir, su grado de sensibilidad, su anhelo de belleza, que surgió de una carencia, de una privación, de la melancolía, del dolor. Entonces, evidentemente, Sócrates surge como la deformación del fenómeno griego que daba origen al reordenamiento de la cultura griega misma. Es decir, Sócrates es una deformación. En la metafísica solo se nos muestra como la deformación constante, como corresponde a todo hecho que deviene monstruosamente, pues solo a los monstruos les corresponde la deformación, y en consecuencia de forma decadente. De lo deformado solo se pueden surgir cosas deformes. Aquí pues ya Nietzsche realiza una crítica evidentemente irascible a la modernidad y a toda la cultura fundamentada en los valores metafísicos, pues son un fenómeno evidentemente deforme. Aquí el nihilismo es una cuestión que ya existía en Occidente, en esta cuestión de la vida, una separación entre la razón y el cuerpo. De hecho se deduce que todo lo que acontece en el cuerpo pues es lícito. Dicho de otra forma, no solo el cuerpo, también los sueños. Hay una cuestión de la metafísica platónica y tiene un lugar preponderante en esta cuestión. De Nietzsche es considerado como un maestro de la sospecha, pues son de sus cuestiones existenciales en la metafísica misma dado por conocido. Evidentemente pues el nihilismo tiene una cuestión de la vida que se inclina en la metafísica, y respecto a esta negación de la vida, pues cómo identificar la falta de bienestar, cómo a la razón se sacude en el cuerpo, si es mejor la sabiduría. El cuerpo no solo habla mediante las afecciones positivas, también mediante las pasiones como el odio, toda esa cuestión de las emociones. Para Nietzsche el cuerpo es parte indispensable en la filosofía, pues es antagónico a la metafísica. El rito dionisiaco como en el teatro y en el oráculo de Delfos. Evidentemente todo esto se manifiesta en el nihilismo. El nihilismo también otorga la posibilidad de observar la muerte de Dios.
lo cual significa que no hay propiamente un sentido y que aquellos que habían sido considerados en los valores supremos se desvalorizan, dando paso a la concepción del superhombre, creador de sus propios valores y seguidor del sentido de la tierra. El nihilismo como metafísica pues niega la propia esencia del arte. Por eso Nietzsche contrapone esta a la visión del artista, la cual genera mediante categorías estéticas pedidas en préstamo a los griegos, pues Dionisio y Apolo. Solo mediante estas categorías el pensador obtiene el ojo del arte y puede penetrar en la esencia del mundo. Detrás de esto se halla la tragedia griega. Por eso la esencia del arte que emplea las máscaras pues se reduce a lo trágico, porque la experiencia de lo trágico es lo más profundo. De ahí que Dionisio aparezca en ocasiones como una máscara de olivo, en definitiva como una propuesta ante la metafísica, como una forma de nihilismo, como esta forma de negación ante la vida. A Dionisio se le puede aprender momentáneamente a partir de su epifanía. Epifanía, si bien lo entienden, pues es una manifestación, es decir, una aparición caracterizada por innumerables sacrificios a partir de la manía. Dionisio, pues eso es un dios vengativo, y el nihilismo, ustedes cómo lo podrían entender, algo vengativo como para su propia vida. ¿Cómo pueden entender el nihilismo? Si algo extraño que se manifiesta de una manera más perniciosa porque no tiene relación con algo estatuido, sin embargo eso radica en la propia vida, en que la máscara, ustedes son ustedes mismos, y a decir verdad esa máscara es el teatro de su propio historicismo. ¿Cómo ustedes se percatan de que ese nihilismo se ensaña cuando ustedes despiertan? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene la vida si se figura en una cuestión política, social, religiosa? ¿En donde se figura ese nihilismo entendido como negación de la vida y sinónimo de pesimismo? Entonces estas cuestiones del nihilismo pues son muy importantes cuando ustedes van teniendo una objetividad de la vida, cuando tienen proyectos, si les aterra un Dios, si les aterra creer en algo, si los aterra creer en ustedes mismos, en si reconocen una religión objetiva, que les aterra cuando despiertan, cuando sueñan, porque en los sueños también hay una especie de nihilismo, en los pensamientos hay una especie de nihilismo, cómo se va transformando, cómo intentan salir de ese nihilismo brillante que ustedes mismos siembran con sus propias decisiones, no se percatan de su pensamiento, se conforman con lo que dicen los demás. Cómo abordar esa cuestión del nihilismo, esa historia metafísica de su propia existencia, cómo la abordan, cómo salen, cuál es su fundamento verdadero. Les voy a encargar que me realicen esas actividades, por favor, y que tengan buen día. Muchas gracias.